Una niña pobre de 10 años le pregunta a un millonario paralítico si intercambiaría sus sobras por un milagro. ¿Puedo hacer que camines otra vez?, le dice. Él se rió, pero todo cambió. Antes de comenzar tengo curiosidad. ¿Qué hora es donde estás? Sea de día o de noche. Agradezco que estés aquí. La lluvia de diciembre caía suavemente afuera de los grandes ventanales de la mansión Hernández, pero dentro del lujoso comedor, Roberto Hernández estaba solo en una mesa con capacidad para 20 personas. Su silla de ruedas costosa no hacía ruido mientras se acercaba a la ventana, observando el mundo más allá de su prisión de vidrio y acero. A los 52 años, Roberto tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo que más deseaba, la capacidad de caminar. Habían pasado 20 años desde el accidente automovilístico que le robó las piernas. 20 años de la mejor atención médica, tratamientos experimentales y falsas esperanzas. Su fortuna de $40 millones no significaba nada cuando ni siquiera podía sentir sus propios pies. La mansión resonaba con vacío. Su esposa lo había dejado hacía 15 años, incapaz de soportar su amargura. Sus amigos se habían alejado poco a poco, cansados de sus arrebatos de ira y estados de ánimo oscuros. Incluso su madre, Elena, lo visitaba con menos frecuencia, con su corazón de 78 años, rompiéndose cada vez que veía los ojos vacíos de su hijo. Roberto apartó la cena casi intacta y se dirigió en su silla al estudio. Afuera, a través del vidrio empañado, podía ver las siluetas de personas apuradas por la acera. Gente normal, gente que caminaba, gente que daba por sentadas sus piernas todos los días. Un suave golpe en la puerta de servicio llamó su atención. ¿Quién estaría visitándolo en una noche tan fría de diciembre? La ama de llaves se había ido hacía horas y Roberto no esperaba a nadie. Los golpes continuaban suaves pero insistentes. La curiosidad superó su habitual deseo de soledad. Se desplazó por la casa pasando retratos de antepasados que todos podían caminar, pasando muebles dispuestos para alguien que nunca volvería a estar de pie. Los golpes se detuvieron, pero abrió la pesada puerta de todos modos. Allí, acurrucada contra el frío, estaba la persona más pequeña que había visto jamás en su puerta. Una niña de no más de 6 años, con el cabello castaño enmarañado y ropa que había visto mejores días. Sus zapatos tenían agujeros y su chaqueta delgada no era ni remotamente adecuada para diciembre en Ciudad de México. Señor, dijo con una voz apenas audible, tengo mucha hambre. ¿Tiene comida que no vaya a comer? Roberto la miró con asombro. En sus 20 años de aislamiento, nadie le había pedido ayuda. La gente normalmente quería algo de su dinero, sus conexiones, su influencia. Pero esta pequeña niña pedía sus sobras. ¿Qué haces aquí sola?, preguntó con la voz áspera por la falta de uso. Vivo con mi mamá en ese apartamento de allí. Señaló un edificio deteriorado al otro lado de la calle. Ella está trabajando hasta tarde otra vez y me dio hambre. La señora Pérez, la vecina, dijo que los ricos tiran buena comida todo el tiempo. Los ojos de la niña eran del azul más brillante que él había visto y no mostraban miedo ni juicio por su silla de ruedas. Lo miraba como a una persona más, no como a un millonario roto. ¿Cómo te llamas?, preguntó Roberto sin pensarlo. Liliana Torres y usted, Roberto Hernández, pero puedes llamarme Roberto. Liliana sonrió y por primera vez en años, Roberto sintió que algo se agitaba en su pecho, algo que pensaba que estaba muerto para siempre. ¿Puedo hacerle un trato, señor Roberto?, dijo Liliana acercándose. Usted me da algo de esa comida que no comió y yo le doy algo aún mejor. Roberto casi sonríe. ¿Qué podrías darme tú, pequeña? Liliana lo miró directamente a los ojos. Su pequeña mano se estiró y tocó el apoyabrazos de su silla de ruedas. Puedo hacer que camine otra vez. Las palabras golpearon a Roberto como un impacto físico. Por un momento, la vieja rabia se le subió a la garganta. ¿Cómo se atrevía esa niña a burlarse de él con promesas imposibles? Ya lo había escuchado todo antes, de médicos, curanderos, investigadores experimentales. Todos prometieron milagros, y todos tomaron su dinero y lo dejaron exactamente donde había comenzado. Pero algo en la voz de Liliana le
impidió cerrar la puerta de golpe. No había codicia ni cálculo, solo una certeza absoluta, como si hubiera dicho que el cielo es azul o que la lluvia es fría. Roberto se encontró riendo, el sonido extraño y hueco en el aire nocturno. ¿Tú crees que puedes hacerme caminar? Sé que puedo, dijo Liliana simplemente. Ya lo he hecho antes. A la mañana siguiente, Roberto se despertó con las palabras de Liliana aún resonando en su mente. Puedo hacer que camines otra vez. Le había dado un recipiente con su cena intacta y la vio desaparecer en la noche, prometiendo volver al día siguiente. Ahora, mientras su ama de llaves, la señora Chávez, preparaba su desayuno habitual que no iba a comer, Roberto se descubrió a sí mismo esperando algo con ilusión por primera vez en décadas. «Señor Hernández», dijo la señora Chávez con cautela, «hay una niña en la puerta preguntando por usted». El corazón de Roberto dio un vuelco. «Hazla pasar». Liliana apareció en la entrada del comedor, aún vestida con la misma ropa gastada, pero de alguna manera lucía más radiante con la luz de la mañana. Llevaba una pequeña bolsa de papel en las manos. «Buenos días, señor Roberto», dijo con alegría. «Le traje algo». «¿Me trajiste algo?» Roberto no pudo ocultar su sorpresa. En su experiencia, la gente tomaba de él, no daban. Liliana asintió y sacó una flor arrugada de la bolsa, claramente arrancada del jardín de alguien. Estaba un poco marchita, pero ella se la ofreció como si fuera de oro. «Mi mamá dice que cuando alguien es bueno contigo, tú debes ser bueno también. Esto es por darme la cena». Roberto tomó la flor con unas manos que no sostenían un regalo desde hacía años. «Gracias, Liliana. Es un gesto muy considerado». «¿Puedo ver sus piernas?», preguntó Liliana de repente. La pregunta habría enfurecido a Roberto si viniera de cualquier otra persona, pero de esta niña inocente parecía simple curiosidad. «No funcionan», dijo Roberto con cuidado. «No puedo sentirlas en absoluto. Puedo tocarlas». Roberto dudó. Incluso sus médicos se acercaban a sus piernas con desapego clínico. Nadie las había tocado con ternura en 20 años. «Supongo que sí», dijo finalmente. Liliana se acercó y colocó con suavidad sus pequeñas manos sobre la rodilla de Roberto a través del pantalón. Su toque era cálido y suave, y por un instante Roberto podría jurar que sintió algo. No exactamente sensación, pero sí presencia. «Están dormidas», dijo Liliana con naturalidad. «A veces cuando las cosas están muy cansadas, duermen por mucho tiempo, pero siempre despiertan al final». «Liliana», dijo Roberto con suavidad, «mis piernas no están dormidas, están rotas. Los médicos dicen que nunca volverán a funcionar». «Los médicos no lo saben todo», dijo Liliana con la confianza que solo una niña de 6 años podría tener. «Mi mamá me contó que cuando yo era muy pequeña no podía hablar durante los primeros 3 años. Todos los doctores decían que algo estaba mal con mi cerebro, pero un día simplemente empecé a hablar y ahora hablo todo el tiempo». Le sonrió y Roberto se encontró casi creyendo en su imposible optimismo. «¿Cómo planeas exactamente hacer que camine?», preguntó. Liliana se subió a la silla frente a él, con las piernas colgando libremente. «Primero tienes que querer caminar por las razones correctas». «¿Qué quieres decir?». «La mayoría de la gente quiere cosas para sí misma, pero así no funciona la magia. Tienes que querer caminar para poder ayudar a otras personas». «Magia». Roberto casi se rió de nuevo, pero hubo algo en la expresión sincera de Liliana que lo detuvo. «He querido caminar durante 20 años», dijo Roberto. «Créeme, lo deseo con todas mis fuerzas». «¿Pero por qué?», preguntó Liliana. «¿Por qué quiere caminar?». La pregunta tomó por sorpresa. ¿Por qué quería caminar? ¿Para volver a ser normal? ¿Para recuperar su antigua vida? ¿Para dejar de sentirse roto? «Quiero ser la persona que solía ser», dijo finalmente. Liliana negó con la cabeza. «Eso es querer algo para usted mismo, y si pudiera caminar otra vez, pero solo para ayudar a otras personas. Aún así lo querría».
Roberto se quedó mirando a esa pequeña filósofa frente a él. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le pidió pensar en lo que podía hacer por los demás? No lo sé, admitió. Está bien, dijo Liliana con alegría. Tenemos tiempo para averiguarlo. Puedo volver mañana. Sí, dijo Roberto sin dudarlo. Sí, puedes volver. Mientras Liliana se dirigía dando saltitos hacia la puerta, se volvió hacia él. Ah, y señor Roberto, debería comerse el desayuno. Va a necesitar fuerzas. Por primera vez en meses, Roberto realmente sintió hambre. Margarita Torres llegaba tarde a su segundo trabajo cuando irrumpió por la puerta del diminuto apartamento de un dormitorio. A sus 30 años, Marga parecía mayor, desgastada por 6 años de ser madre soltera y trabajar en 3 empleos para mantenerse a flote. «Lili, cariño, ¿dónde estás?» «Aquí, mamá», respondió Liliana desde la cocina, donde coloreaba en la pequeña mesa. Marga corrió hacia ella y se arrodilló a su lado, revisándola con el ojo entrenado de una madre que había aprendido a preocuparse por todo. «La señora Pérez dijo que estuviste fuera durante horas ayer. ¿A dónde fuiste?» El crayón de Liliana se detuvo sobre el dibujo. «Hice un nuevo amigo». «¿Qué tipo de amigo?» La voz de Marga tenía ese filo de miedo que viene con criar a una hija en un vecindario donde el peligro se escondía en cada rincón. «Se llama señor Roberto y vive en la casa grande del otro lado de la calle. Está en una silla de ruedas y está muy triste, pero voy a ayudarlo a caminar otra vez». La sangre de Marga se heló. Un hombre adulto que nunca había conocido, interactuando con su hija de 6 años. Todo dentro de ella gritaba peligro. «Lili, cariño, no puedes entrar en casas de desconocidos, no es seguro». «Pero ya no es un desconocido, es mi amigo, y me dio de cenar cuando tenía hambre». «Tenías hambre». El corazón de Marga se rompió. Le había dejado galletas y un sándwich, pero claramente no había sido suficiente. Nunca era suficiente. «Solo un poquito», dijo Liliana rápidamente, notando la angustia de su madre. «Y el señor Roberto tiene mucha comida que no come. Es muy bueno, mamá». Me dejó tocarle las piernas. Todos los instintos maternales de Marga se encendieron. ¿Él qué? Estaba revisando por qué no funcionan. Solo están muy dormidas, pero puedo despertarlas. Marga abrazó a Liliana con fuerza. La inocencia de su hija era a la vez su mayor regalo y su mayor temor. Liliana veía el mundo como un lugar donde la magia era posible, donde las cosas rotas podían arreglarse, donde todos eran buenos en el fondo. A sus 6 años no entendía los peligros que mantenían a Marga despierta por las noches. «Cariño, necesito que me prometas algo. No puedes volver a esa casa». «De acuerdo». «Pero mamá, nada de peros, Liliana. Sé que quieres ayudar a la gente y eso es hermoso, pero los adultos que invitan a niñas pequeñas a sus casas a veces no son buenas personas». El rostro de Liliana se entristeció. «El señor Roberto es buena persona, solo está solo. Estoy segura de que parece amable», pero un golpe en la puerta las interrumpió. El primer instinto de Marga fue ignorarlo. Cobradores, caseros y otras malas noticias solían tocar a esa hora. «Señora Torres», dijo en una voz masculina, «me llamo Roberto Hernández. Creo que su hija Liliana ha estado visitándome». El miedo de Marga se disparó. Él había seguido a Liliana hasta su casa. Sabía dónde vivían. Agarró el bate de béisbol que guardaba junto a la puerta y la abrió solo un poco. Con la cadena puesta, a través de la rendija vio a un hombre en una silla de ruedas costosa. Estaba bien vestido, afeitado, y sus ojos no tenían el brillo depredador que ella temía. En cambio, parecía nervioso. «¿Qué quiere?», exigió Marga. «Quería conocerla», dijo Roberto simplemente. «Su hija ha estado visitándome y pensé que usted debería saber con quién pasa tiempo». «¿Puedo pasar?»,
Por supuesto que no. Entiendo su preocupación, dijo Roberto con calma. Si tuviera una hija también sería protector. Y si hablamos aquí mismo, o mejor aún, y si usted y Liliana vienen a mi casa, así podría ver por usted misma que no pretendo hacer daño. Mamá, por favor, dijo Liliana desde atrás de ella. Te dije que él es bueno. Marga miró el rostro suplicante de su hija, luego al hombre en la silla de ruedas. No era lo que había imaginado. Había algo roto en él, algo triste y perdido que le recordaba a ella misma. 5 minutos, dijo finalmente, y llevo esto. Levantó el bate. Roberto sonrió de verdad. No esperaría menos de una buena madre. Mientras cruzaban la calle juntos, Marga no podía quitarse de encima la sensación de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. La mansión Hernández de cerca era aún más imponente de lo que parecía desde el otro lado de la calle. Marga había limpiado casas de gente rica antes, pero nada como esto. El vestíbulo por sí solo era más grande que todo su apartamento. «Es hermoso», susurró sin querer. «Solo es una casa», dijo Roberto, aunque Marga notó el orgullo en su voz. «Le puedo ofrecer algo de tomar. Café, té». «Café estaría bien», admitió Marga. Había estado sobreviviendo con 4 horas de sueño y restos de cafeína. Mientras Roberto preparaba el café en una cocina digna de una revista, Liliana exploraba con la curiosidad intrépida de la infancia. Tocaba jarrones costosos, examinaba pinturas y probaba los ecos en las habitaciones de techos altos. «No le teme a nada», observó Roberto mirando a Liliana con algo parecido al asombro. «Eso es lo que me asusta», dijo Marga. Liliana ve el mundo como un lugar mágico donde todo es posible. No entiende que la gente puede hacerle daño. ¿Alguien le ha hecho daño antes? La pregunta fue hecha en voz baja, pero Marga captó la preocupación implícita. Se encontró mirando a este extraño, a este hombre rico, que no tenía ninguna razón para preocuparse por una niña pobre, y vio una preocupación genuina en sus ojos. «Su padre», dijo Marga finalmente. «Juan tenía problemas, drogas, alcohol, ira. Cuando Liliana tenía 2 años, me di cuenta de que no estaba segura a su alrededor. Lo dejé, pero eso significó dejar todo lo demás también. Mi familia se puso de su lado. Dijeron que exageraba. Lo siento», dijo Roberto y sonaba sincero. «Trabajo en 3 empleos para mantenernos», continuó Marga, sorprendida por su propia franqueza. «Limpieza por las mañanas, digitación de datos por las tardes y reponedora por la noche. Dejo a Liliana con la señora Pérez cuando puedo pagarla, pero últimamente no hay dinero para niñera», terminó Roberto. Marga asintió avergonzada por la confesión. «Hago lo mejor que puedo, pero a veces no es suficiente cuando ella tiene hambre y yo no estoy». Su voz se quebró. «Mamá», dijo Liliana, apareciendo de repente al lado de Marga. «No llores, señor Roberto. Dile a mi mamá por qué necesitas que te ayude a caminar». Roberto parecía incómodo. «Liliana, en realidad no creo que puedas». «Sí puedo», dijo Liliana con absoluta certeza. «Pero primero tienes que entender por qué necesitas caminar. No se trata de ti, señor Roberto. Se trata de ella», señaló a Marga. «¿Qué quieres decir?», preguntó Roberto. «Mamá trabaja muy duro, pero siempre está triste y asustada. Ella cree que tiene que hacer todo sola, pero tú tienes dinero y una casa grande y también estás triste. Ustedes 2 se necesitan». La simple verdad golpeó a ambos adultos como un impacto físico. Esa niña de 6 años estaba viendo conexiones y soluciones que nunca se les habían ocurrido. «Liliana», dijo Marga con cuidado. «No es tan sencillo». «¿Por qué no?», preguntó Liliana. «El señor Roberto está solo, y nosotros necesitamos ayuda. Él tiene todo menos alguien a quien querer. Y nosotros queremos a todos, pero no tenemos nada. Es como piezas de rompecabezas». Roberto miró a Liliana, luego a Marga. «¿Y si tiene razón?
¿Razón sobre qué? ¿Y si esto no se trata de volver a caminar? ¿Y si se trata de conexión? Roberto se volvió hacia Marga. Tengo recursos que no uso, espacio que no necesito, tiempo que no valoro. Y tú tienes algo que olvidé que necesitaba. Propósito, dijo Roberto en voz baja, una razón para ser mejor de lo que soy. Marga sintió algo moverse dentro de su pecho, una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. No nos conoces, somos desconocidos. Tú y Juan también eran desconocidos cuando se conocieron, respondió Roberto. A veces los desconocidos se convierten en familia. A veces los desconocidos te rompen el corazón, replicó Marga. Liliana se subió al regazo de Roberto con la intimidad despreocupada de una niña que ha decidido que alguien es seguro. El señor Roberto no nos romperá el corazón, mamá. Lo han lastimado demasiado como para lastimar a otros. A propósito, los brazos de Roberto rodearon instintivamente a la niña y Marga vio lágrimas en sus ojos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había decidido confiar en él así de completamente? ¿Qué estás proponiendo?, preguntó Marga en voz baja. No lo sé aún, admitió Roberto, pero me gustaría averiguarlo. ¿Estarías dispuesta a cenar aquí mañana, todos juntos? Marga miró a su hija segura y feliz en los brazos de ese extraño y tomó una decisión que la aterraba. Está bien, dijo, una cena. A la noche siguiente Marga se encontraba frente a la mansión Hernández con su único vestido bueno, luchando contra las ganas de dar media vuelta y huir. Había pasado el día cuestionando su cordura. ¿Qué estaba haciendo? Llevando a su hija a la casa de un desconocido para cenar. Pero cuando Roberto abrió la puerta, su rostro se iluminó de una forma que le apretó el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había estado genuinamente feliz de verla? Vinieron, dijo, como si temiera que no lo harían. Liliana no me dejó cambiar de opinión, admitió Marga. El comedor había sido transformado. En lugar de la mesa formal para 20 personas, Roberto había preparado una mesa redonda pequeña junto a la ventana. Velas titilaban suavemente y la vajilla fina había sido reemplazada por platos coloridos aptos para niños. «Es hermoso», dijo Marga, sorprendida a pesar de sí misma. «Quería que se sintiera como un hogar», dijo Roberto. «Me doy cuenta de que ya no sé cómo se siente eso». La cena fue sorprendentemente sencilla. Roberto pidió comida de un restaurante italiano del centro, y la comida era mejor que cualquier cosa que Marga hubiera probado en años. Pero más allá de eso, la conversación fluyó de forma natural. Roberto preguntó por las materias favoritas de Liliana en la escuela, por el trabajo de Marga, por sus sueños y miedos. ¿Qué querías ser cuando crecieras?, le preguntó Roberto a Liliana durante el postre. «Doctora», dijo Liliana sin dudar, «así puedo ayudar a la gente a sentirse mejor». «¿Cómo voy a ayudarte a ti?», Liliana, dijo Marga con suavidad. «Ya hablamos de esto. El señor Hernández ha ido a muchos doctores, pero ellos intentaban arreglar sus piernas», dijo Liliana. «Yo no voy a arreglar sus piernas, voy a arreglar su corazón». Las palabras cayeron en un silencio total. La mano de Roberto se movió inconscientemente hacia su pecho y Marga vio el momento exacto en que el significado de las palabras de Liliana lo golpeó. «Mi corazón está bien», dijo Roberto en voz baja. «No, no lo está», dijo Liliana con total certeza. «Está todo cerrado y duro. Por eso tus piernas no funcionan. Tu corazón se olvidó de cómo enviar amor hasta tus pies. Así no funcionan los cuerpos, cariño», dijo Marga. «Tal vez así funcionan algunos cuerpos», dijo Roberto pensativo. «Tal vez cuando dejas de preocuparte por todo, también dejas de sentir todo». Liliana asintió entusiasmada. «Exactamente. Así que si logramos que tu corazón se abra otra vez, tal vez tus piernas recuerden cómo sentir». Era ridículo, era imposible.
Contradecía todo lo que la ciencia médica entendía sobre lesiones de la médula espinal. Pero al mirar a esa niña diminuta que creía en milagros, Roberto sintió algo diferente, más cálido, más vivo. ¿Y cómo haríamos eso?, preguntó con seriedad. Fácil, dijo Liliana. Empiezas a preocuparte por las personas otra vez y las personas empiezan a preocuparse por ti. Así es como los corazones recuerdan cómo funcionar. Miró entre Roberto y Marga con la sabiduría de alguien mucho mayor. Ustedes dos ya están empezando a preocuparse el uno por el otro. Lo sé. Marga sintió el calor subirle a las mejillas. Era tan obvio, Lili. Está bien, mamá. Es bueno preocuparse por los demás. Significa que tu corazón está funcionando bien. Roberto extendió la mano sobre la mesa y tocó suavemente la de Marga. No está equivocada, dijo en voz baja. Me importan ustedes dos más de lo que me ha importado algo en años. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, frágil, preciosa y aterradora. ¿Y ahora qué pasa?, susurró Marga. Antes de que Roberto pudiera responder, Liliana se puso de pie sobre su silla y colocó sus pequeñas manos sobre las cabezas de ambos como una diminuta sacerdotisa realizando una bendición. Ahora empieza la magia de verdad, dijo solemnemente, porque cuando los corazones se conectan, todo es posible. Y en ese momento, con la luz de las velas bailando en las paredes y las manos cálidas de esa niña imposible sobre sus cabezas, ambos adultos casi le creyeron. 3 días después, Marga recibió la llamada que tanto temía. El casero las estaba desalojando. 2 meses de retraso en el alquiler, sin más extensiones, fuera al final de la semana. Se sentó en su cama con el aviso en la mano, las lágrimas corriendo por su rostro. Había luchado tanto, trabajado tantas horas, sacrificado tanto y aún así no era suficiente. Un golpe en la puerta la hizo secarse los ojos rápidamente. Probablemente era la señora Pérez yendo a ver cómo estaban. La anciana había sido como una abuela para Liliana, uno de los pocos puntos de luz en su vida difícil, pero cuando abrió la puerta, allí estaba Roberto en su silla de ruedas, con la preocupación grabada en el rostro. «Te vi llorando por la ventana», dijo simplemente. «¿Qué sucede?». Por un momento el orgullo de Marga luchó contra su desesperación. Había cuidado de sí misma y de Liliana durante años. No necesitaba ayuda de nadie. Pero al ver la preocupación genuina de Roberto, sus últimas defensas se derrumbaron. «Nos están desalojando», dijo con la voz quebrada. «Tengo 3 trabajos y aún así no es suficiente. Ya no sé qué hacer». Roberto guardó silencio un largo momento. «¿Cuánto debes?». «No importa. No puedo seguir pidiendo dinero que no puedo devolver. Y aunque pudiera pagar este mes, ¿qué pasaría el próximo y el siguiente? ¿Y si no tuvieras que pagar alquiler nunca más?». Marga lo miró confundida. «¿Qué quieres decir?». «Vengan a vivir conmigo». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. El primer instinto de Marga fue decir que no, huir, protegerse a sí misma y a Liliana de la decepción que inevitablemente llegaría. «No sabes lo que estás diciendo», dijo. «Sé exactamente lo que estoy diciendo. Esa casa tiene 37 habitaciones y uso tal vez 5. Hay una suite de invitados en la planta baja con entrada propia, cocina propia. Tú y Liliana podrían tener su propio espacio, su privacidad. No puedo permitirme, no pagarías alquiler. Me estarías ayudando». «¿Y cómo te estaría ayudando?». La voz de Roberto se volvió muy suave, dándome una razón para levantarme por la mañana, dejándome ser parte de algo bueno, permitiéndome volver a preocuparme por alguien. Y desde el interior del apartamento, la voz de Liliana resonó. «Mamá, ¿está el señor Roberto aquí?». Un momento después apareció en la puerta, su rostro iluminándose al verlo. «¿Viniste por tu medicina del corazón?», preguntó con seriedad. «¿Mi qué?».
preguntó Roberto confundido. Tu medicina del corazón. Eso pasa cuando las personas se preocupan unas por otras. Es como medicina para los corazones rotos. Marga miró a su hija. Luego volvió a mirar a Roberto. ¿Podría ser realmente tan simple? ¿Qué pensará la gente?, preguntó una madre soltera mudándose con un hombre rico. Que piensen lo que quieran, dijo Roberto con firmeza. Las personas que importan lo entenderán y las que no lo entienden no importan. Mamá, dijo Liliana tirando de su camisa, recuerda lo que siempre me dices. A veces, cuando te estás ahogando, tienes que dejar que alguien te lance una cuerda. Marga le había dicho eso a Liliana justo la semana pasada, cuando su hija tenía problemas para pedir ayuda en la escuela. Ahora sus propias palabras volvían a ella. ¿Esto es una cuerda?, preguntó a Roberto en voz baja. Es lo que necesites que sea, respondió Roberto. Un nuevo comienzo, un lugar seguro, una oportunidad para que todos seamos mejores de lo que somos estando solos. Marga cerró los ojos y respiró hondo. Y, cuando los volvió a abrir, vio a Roberto observándola con ansiedad esperanzada y a Liliana mirándolos a ambos con la serena confianza de alguien que había sabido desde el principio cómo terminaría todo. Está bien, dijo finalmente, pero tenemos reglas. Dímelas. Liliana y yo pagamos nuestra parte de alguna manera. No somos un caso de caridad. De acuerdo. Puedes ayudar a administrar la casa, coordinar con el personal, ocuparte de las cosas que no puedo hacer desde esta silla y si no funciona. Entonces averiguamos cómo hacer que funcione, dijo Roberto con firmeza, porque hay cosas que valen la pena. Liliana aplaudió entusiasmada. Les dije que la magia ya había empezado, y mientras Marga empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, los tres habían encontrado algo en lo que valía la pena creer, no pudo evitar pensar que su hija de 6 años era quizás la persona más sabia que había conocido. Después de todo, ¿quién dijo que los milagros tenían que ser imposibles? 2 semanas después, en enero, su nueva vida en la mansión Hernández se había asentado en un ritmo inesperado. Marga despertaba cada mañana en la suite de invitados que parecía un palacio comparado con su antiguo apartamento y se encontraba realmente deseando comenzar el día. Roberto había cumplido su palabra de que ella ganaría su lugar. Se había hecho cargo de la administración del personal de la casa, la coordinación del mantenimiento y la gestión de la correspondencia que se había acumulado durante meses. Por primera vez en años, se sentía capaz y valorada en lugar de solo desesperada. Liliana había transformado la mansión en su patio de juegos personal. Se había hecho amiga de la señora Chávez. Había aprendido los nombres de cada repartidor y de alguna manera convencido al jardinero de dejarla plantar flores en el invernadero. Pero lo más importante es que se había autoproclamado la doctora oficial del corazón de Roberto. «Hora de tu tratamiento, señor Roberto», anunció Liliana, apareciendo en su estudio con expresión seria. «¿Cuál es la receta de hoy, doctora Liliana?», preguntó Roberto siguiendo el juego. «Hoy practicamos sentir gratitud. La señora Chávez hizo galletas y huelen a felicidad. Tienes que comerte una y pensar en 3 cosas buenas». Se había convertido en su ritual diario. Liliana recetaba emociones como medicinas, gratitud, alegría, esperanza, compasión. Al principio Roberto la complacía porque era adorable, pero poco a poco se dio cuenta de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Durante 20 años solo había sentido ira y vacío. Ahora, sentado en su estudio, iluminado por el sol, con migas de galleta en la camisa y la risa de Liliana resonando por los pasillos, se sentía contento. ¿Cuándo fue la última vez que había estado contento? «Mis 3 cosas buenas», dijo Roberto con seriedad. 1, las galletas de la señora Chávez realmente huelen a felicidad. 2,
Tu mamá sonrió en el desayuno esta mañana y no fue una sonrisa preocupada. 3. Dormí toda la noche sin las pesadillas de siempre. ¿Ves?, dijo Liliana triunfante. Tu corazón se está haciendo más fuerte cada día. Esa tarde Roberto estaba revisando documentos financieros cuando sintió algo extraño, una sensación de cosquilleo en la pierna derecha. Débil, inconfundible. Se quedó completamente inmóvil, temeroso de respirar, temeroso de tener esperanza. Ahí estaba de nuevo el más leve destello de sensación, como un susurro de vida regresando a un lugar que había estado en silencio durante 2 décadas. «Marga», llamó con la voz temblorosa. Ella apareció en la puerta con preocupación en el rostro. «¿Qué pasa?» Sentí algo en mi pierna solo por un segundo, pero lo sentí. Los ojos de Marga se agrandaron. «¿Estás seguro?» «Creo que sí». Yo pauso sin querer decir las palabras en voz alta por temor a hacerlas reales. ¿Y si Liliana tiene razón? ¿Y si esto no tiene nada que ver con imposibilidades médicas? ¿Y si se trata de otra cosa? Antes de que Marga pudiera responder, Liliana irrumpió en la habitación con las mejillas sonrojadas por haber estado jugando afuera. «Señor Roberto, lo vi desde la ventana. Se veía diferente, como si estuviera brillando o algo así». Roberto y Marga intercambiaron miradas. ¿Acaso la niña había sentido lo que había pasado? «Sentí algo, Liliana», dijo Roberto con cuidado. «En mi pierna, justo como dijiste que podría pasar». El rostro de Liliana se iluminó con la sonrisa más brillante que cualquiera de los adultos había visto. «Te lo dije. Te dije que tu corazón estaba mejorando». Le rodeó el cuello con los brazos y en ese momento de pura alegría y conexión, Roberto lo sintió de nuevo, esta vez con más fuerza, una sensación cálida y definitiva extendiéndose por su pierna derecha. «Está pasando», susurró. «Está pasando de verdad». Pero incluso mientras la esperanza florecía en su pecho, una pequeña voz en el fondo de su mente se preguntaba: ¿qué pasará cuando el mundo exterior descubra a esta familia poco convencional? ¿Y sobrevivirán estos sentimientos frágiles al escrutinio que seguramente vendrá? La doctora Patricia Vargas había sido la neuróloga de Roberto durante 15 años. A los 64 había visto todo tipo de lesiones medulares y todas las falsas esperanzas que las acompañaban. Así que cuando Roberto llamó, solicitando una cita de emergencia diciendo que había recuperado algo de sensibilidad, se preparó para otra conversación difícil sobre aceptación y adaptación. Pero el hombre que entró en su consultorio no era el paciente amargado y cerrado que había conocido durante años. Este Roberto Hernández se sentaba más erguido, hablaba con entusiasmo y tenía algo que ella nunca había visto en él: felicidad genuina. «Cuénteme exactamente qué ha estado sintiendo», dijo la doctora Vargas, abriendo sus escaneos de resonancia magnética en la computadora. Empezó hace 3 días. Una sensación de hormigueo en la pierna derecha, justo encima de la rodilla. Ayer sentí calor extendiéndose hasta mi tobillo y esta mañana Roberto hizo una pausa, como si temiera decir lo que venía. Esta mañana moví el dedo del pie. La doctora Vargas intentó ocultar su escepticismo. «¿Moviste el dedo del pie?» Fue un movimiento diminuto, pero Marga también lo vio y Liliana dijo que podía ver la energía fluyendo por mi pierna. «¿Quiénes son Marga y Liliana?» El rostro de Roberto se iluminó. «Margarita Torres y su hija de 6 años han estado viviendo conmigo el último mes. Marga administra mi casa y Liliana cree que puede curarme». Varias alarmas sonaron en la mente de la doctora Vargas. Un paciente vulnerable, una mujer y una niña que se habían mudado a su casa. Afirmaciones de curación milagrosa. Había visto ese patrón antes y nunca terminaba bien. «Roberto, necesito hacerte algunas preguntas difíciles».
¿Alguien te ha animado a cambiar tu tratamiento médico? ¿A probar terapias alternativas? ¿O te ha pedido firmar documentos financieros? La expresión de Roberto se endureció. ¿Crees que se están aprovechando de mí? Creo que estás experimentando algo maravilloso, Esperanza, y quiero asegurarme de que no estés siendo manipulada. Doctora Vargas, llevo 20 años muerto por dentro. En estas últimas semanas he recordado lo que se siente estar vivo. Si eso es ser manipulado, entonces estoy agradecido por ello. El examen que siguió fue minucioso y profesional. La doctora Vargas probó reflejos, revisó la sensibilidad, observó con atención mientras Roberto intentaba mover los dedos del pie. Para su sorpresa, había cambios sutiles, no dramáticos, no milagrosos, pero sí mejoras definitivas en la respuesta muscular y sensorial. Definitivamente está ocurriendo algo, admitió finalmente. No puedo explicarlo médicamente, pero hay cambios medibles en tus respuestas neurológicas. Entonces, ¿me crees? Creo lo que puedo medir, pero Roberto necesita ser realista. Incluso si estás experimentando algo de recuperación sensorial, una recuperación completa de tu tipo de lesión, es imposible. Terminó Roberto. Sé lo que dicen los libros de texto, pero quizás los libros no lo explican todo. La doctora Vargas miró a su paciente, lo miró de verdad y vio algo que la hizo detenerse. En 15 años, había visto a Roberto hundirse cada vez más en la depresión y el aislamiento. Ahora irradiaba vitalidad y propósito. Como médica, no podía explicar lo que ocurría físicamente, pero como ser humano podía ver que algo profundo se había curado en su espíritu. «Quiero conocerlas», dijo finalmente. «Esa Marga y esa Liliana. Si son parte de lo que te está ayudando a sanar, creo que deberían ser parte de tu equipo médico». Roberto sonrió. «A Liliana le encantará. Siempre ha dicho que los doctores y la magia funcionan mejor juntos». Esa noche, Roberto compartió los hallazgos de la doctora con Marga y Liliana durante la cena. La niña escuchó con seriedad, asintiendo como si todo tuviera perfecto sentido. «La doctora Vargas quiere conocerte», le dijo Roberto. «Bien», dijo Liliana con naturalidad. «Ella necesita entender que una parte de la sanación viene de las máquinas y la medicina, y otra parte viene del amor, pero la mejor sanación viene de ambas». Marga estiró la mano y apretó suavemente la de Roberto. Sea lo que está pasando contigo, estoy orgullosa de lo valiente que estás siendo». «No soy valiente», dijo Roberto. «Estoy aterrorizado. Y si todo está solo en mi cabeza, y si me estoy imaginando todo, entonces lo enfrentaremos juntos», dijo Marga con firmeza. «Pase lo que pase, ya no estás solo». Pero mientras celebraban esa pequeña victoria, ninguno de los tres notó la figura que los observaba desde la calle. Alguien que había estado haciendo preguntas sobre el hombre rico y la misteriosa mujer y niña que se habían mudado a su casa. Alguien muy interesado en el repentino cambio en la vida de Roberto Hernández. Elena Hernández llegó a la mansión de su hijo sin previo aviso en una fría mañana de febrero. Su rostro de 78 años estaba marcado por líneas de desaprobación. Había escuchado rumores de amigos en su círculo social, susurros sobre la nueva situación de Roberto, y había venido a ver por sí misma qué estaba pasando con su único hijo. Marga abrió la puerta con restos de harina en las manos. Había estado enseñando a Liliana a hacer panqueques en la enorme cocina de la mansión. «Soy Elena Hernández», dijo la mujer mayor con frialdad, «madre de Roberto, y tú debes ser Marga Torres. Por favor, pase. Roberto está en el invernadero con Liliana». Los ojos agudos de Elena lo captaron todo. Mientras caminaban por la casa, notó los dibujos de la niña en el refrigerador.
la sensación cálida y vivida que había reemplazado el vacío estéril que recordaba y el sonido de risas que venía de algún lugar más profundo del hogar. Encontraron a Roberto en el invernadero, sentado en su silla de ruedas junto a un pequeño bancal elevado. Liliana estaba arrodillada en la tierra a su lado, con las manos cubiertas de barro mientras trasplantaba cuidadosamente unas plántulas. «Estas van a ser las flores más hermosas», decía Liliana con seriedad, «porque las estamos plantando con amor y esperanza y todos los sentimientos buenos que hacen que las cosas crezcan». Roberto alzó la vista y vio a su madre parada en la entrada. Por un momento, su rostro volvió a la expresión reservada que Elena recordaba. Entonces, Liliana notó a la visitante y se levantó rápidamente. «Usted debe ser la mamá del señor Roberto», dijo con alegría, aparentemente ajena a la tensión en el aire. «Yo soy Liliana, tengo 6 años y estoy ayudando al señor Roberto a recordar cómo ser feliz». Elena miró fijamente a esa pequeña niña cubierta de tierra que hablaba con tal confianza sobre el estado emocional de su hijo. «Hola, Liliana», dijo con cuidado. «Soy la señora Hernández. Puede llamarme abuela Elena si quiere», dijo Liliana alegremente. «Así le digo a la mamá de mi mamá, pero ella vive muy lejos. Sería lindo tener una abuela cerca». La sencilla oferta golpeó a Elena como un impacto físico. Se había resignado a nunca tener nietos, a no experimentar nunca esa alegría particular. Y aquí estaba esta niña, ofreciéndoselo libremente, sin condiciones. «Liliana, cariño, deja que la señora Hernández y el señor Roberto hablen en privado», dijo Marga con suavidad, percibiendo las tensiones. «Pero son familia», protestó Liliana. «Las familias deben hablar juntas». «Está bien», dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma. «Puede quedarse». Durante la siguiente hora, Elena observó a su hijo interactuar con Liliana y Marga. Lo vio reír con las bromas de Liliana. Escuchó con atención sus teorías sobre cómo las plantas se comunican y miró a Marga con una expresión que no le veía desde que era adolescente. Cuando Liliana se excusó para ir a lavarse las manos, Elena finalmente le habló directamente a Roberto. «Te ves diferente», dijo. «Me siento diferente. Los Gómez dicen que se están aprovechando de ti, que esta mujer se mudó con su hija y va tras tu dinero». La mandíbula de Roberto se tensó. «¿Y tú qué piensas?» Elena miró hacia la cocina, donde podía oír a Marga ayudando a Liliana a limpiarse. «Creo que llevas 20 años muerto por dentro, y hoy pareces estar vivo. No me importa lo que piensen los Gómez». La simple declaración de apoyo llenó los ojos de Roberto de lágrimas. «Madre, está ocurriendo algo extraordinario. Estoy empezando a sentir sensaciones en mis piernas». La doctora Vargas lo confirmó. «Eso es maravilloso. Pero y me estoy enamorando», dijo Roberto en voz baja, «de Marga, de Liliana, de la vida que estamos construyendo juntos. Por primera vez desde el accidente, tengo razones para tener esperanza en el futuro». Elena estudió el rostro de su hijo. Había pasado 20 años viéndolo retirarse de la vida, alejando a todos los que intentaban ayudar, y ahora estaba ahí, vulnerable, abierto y más parecido a su antiguo yo de lo que se había atrevido a esperar. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó simplemente. «Tu bendición, tu apoyo y quizás tu ayuda para lidiar con quienes quieren que esto fracase». Liliana reapareció entonces con las manos limpias y llevando una pequeña planta en maceta. «Esto es para usted, abuela Elena», dijo ofreciéndole la flor. «La cultivé yo misma desde una semilla. Mamá dice que cuando le das una planta a alguien, le estás dando esperanza». Elena tomó la pequeña maceta con manos que temblaban levemente. «Gracias, pequeña. La cuidaré muy bien». Cuando se preparaba para marcharse, Elena apartó a Marga a un lado. «No te conozco», dijo en voz baja, «pero conozco a mi hijo. Si tu afecto por él es sincero, tienes mi apoyo.
Si no lo es, dejó la amenaza sin completar. Lo amo, dijo Marga simplemente. Y amo al hombre en el que se está convirtiendo. Nunca lo lastimaría. Bien, respondió Elena, porque si Roberto realmente está sanando, va a necesitar que todos protejamos lo que han construido aquí. Pero incluso mientras la madre de Roberto se alejaba en su auto, sintiéndose esperanzada por primera vez en años, no notó el coche del investigador privado que la seguía a distancia. Alguien más estaba muy interesado en la nueva dinámica familiar de los Hernández, y sus intenciones estaban lejos de ser protectoras. La primera demanda llegó en una grisácea mañana de marzo, entregada por un hombre de rostro serio y traje costoso. Marga firmó el sobre grueso con manos temblorosas, sintiendo cómo se le hundía el corazón al leer el remitente. Ramírez y Asociados. El bufete que representaba a la exesposa de Roberto, Catalina. Roberto, llamó con la voz tensa por la angustia. «Tienes que ver esto». Roberto leyó los documentos en silencio, su rostro palideciendo más con cada página. Catalina lo estaba demandando por la mitad de sus bienes, alegando que su capacidad mental, disminuida, manipulada por personas oportunistas, invalidaba el acuerdo original de divorcio. «Está diciendo que soy incompetente», dijo finalmente. «Que de alguna manera tú me lavaste el cerebro para que cambiara mi testamento y te diera acceso a mis finanzas». «¿Ah, cambiaste tu testamento?», preguntó Marga. «Sí, te nombré a ti y a Liliana como beneficiarias, pero solo después de hacerme una evaluación psicológica completa para demostrar que estoy en pleno uso de mis facultades, las manos de Roberto se aferraron con fuerza a los documentos. Catalina no me ha hablado en 3 años. ¿Por qué está haciendo esto ahora?». La respuesta llegó con la segunda entrega del día. Un periódico sensacionalista con su foto en portada. Alguien había tomado fotos de ellos en el invernadero, de Liliana sentada en el regazo de Roberto, de Marga besándole la mejilla. El titular gritaba: «Casa, fortunas y niña engañan a millonario con falsa cura milagrosa». Liliana los encontró leyendo el artículo juntos con rostros sombríos. «¿Por qué están tristes?», preguntó trepando al regazo de Roberto con su afecto intrépido de siempre. «Algunas personas están diciendo cosas que no son verdad sobre nosotros», explicó Marga con cuidado. «Piensan que mamá y yo estamos tratando de engañar al señor Roberto por su dinero». Liliana lo consideró seriamente. «Pero eso es tonto. No se puede engañar a alguien para que sienta cosas. El amor no es algo que se pueda robar. Díselo a los abogados», dijo Roberto con amargura. Esa tarde llegó más malas noticias. La doctora Sara López, una psiquiatra designada por la corte, llegó para evaluar el estado mental de Roberto. Durante 3 horas lo interrogó sobre su relación con Marga y Liliana, su proceso de toma de decisiones, sus afirmaciones médicas. «Señor Hernández», dijo finalmente la doctora, «entiende que el equipo legal de su exesposa afirma que usted sufre una forma de síndrome de Estocolmo, que su aislamiento y discapacidad lo hicieron vulnerable a una manipulación emocional». «¿Y qué piensa usted?», preguntó Roberto. «Creo que usted es un hombre que estuvo clínicamente deprimido durante 20 años y que recientemente ha encontrado razones para volver a involucrarse con la vida. Si ese involucramiento es saludable o patológico, depende de las motivaciones de las personas que lo rodean». Esa noche, los 3 se sentaron en el estudio de Roberto. Los documentos legales se extendían por su escritorio como una declaración de guerra. «Quizás deberíamos irnos», dijo Marga en voz baja. «Si nuestra presencia aquí te está causando problemas legales, financieros, no», dijo Roberto con firmeza. «No dejaré que nos separen con miedo. Y si tienen razón», la voz de Marga se quebró. «Y si realmente me estoy aprovechando de ti, y si estoy tan desesperada por seguridad que me he convencido de que esto es amor». Roberto acercó su silla a ella. «Mírame, Marga, de verdad, mírame».
Parezco un hombre que está siendo manipulado. Marga lo miró y vio una fuerza que nunca había notado. Propósito, determinación. El hombre roto de los últimos 20 años se había ido, reemplazado por alguien que sabía exactamente lo que quería y estaba dispuesto a luchar por ello. Parece un hombre que ha encontrado su hogar, dijo en voz baja. Entonces eso es todo lo que importa, que nos cuestionen, que nos desafíen. Nosotros sabemos la verdad. Liliana, que había estado inusualmente callada, habló de repente. La magia está funcionando demasiado bien. Ambos adultos se volvieron hacia ella. ¿Qué quieres decir, cariño?, preguntó Marga. Cuando algo muy bueno empieza a pasar, a veces gente muy mala intenta detenerlo, pero no pueden porque el amor es más fuerte que la maldad. El corazón del señor Roberto ya casi está completamente curado, por eso sus piernas también están mejorando. Como si lo comprobara, Roberto sintió el familiar hormigueo en sus piernas, más fuerte que nunca. Miró hacia abajo, se concentró, y para su asombro, su pie derecho se movió visiblemente dentro del zapato. ¿Viste eso?, susurró Marga. Asintió con lágrimas en los ojos. Lo vi. Pasé lo que pase con los abogados, los periódicos y toda esa gente que quiere separarnos, dijo Roberto. Tenemos algo que ellos no pueden tocar. Nos tenemos el uno al otro. Tenemos esperanza, tenemos amor. Pero aunque se abrazaron con fuerza, ninguno sabía que el mayor desafío a su frágil felicidad aún estaba por venir. El día siguiente traería una revelación que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre los milagros, la sanación y el poder del amor para cambiar lo imposible. La llamada llegó a las 6 de la mañana, sacando a Roberto del sueño más profundo que había tenido en años. La voz de la doctora Vargas sonaba tensa y urgente. Roberto, necesito que vengas al hospital de inmediato. He estado revisando tus últimos escaneos con un colega y encontramos algo extraordinario. 2 horas después, Roberto se sentó en el consultorio de la doctora Vargas, mirando imágenes de su columna que había visto cientos de veces. Pero estas eran distintas. Donde antes había una desconexión total de las vías nerviosas, ahora parecían formarse nuevas conexiones. «Esto es imposible», dijo la doctora señalando la pantalla. «Según todo lo que sabemos sobre lesiones medulares, este nivel de regeneración no ocurre en humanos». «Pero está ocurriendo», respondió Roberto. «Sí lo está. Y necesito entender por qué. Roberto, tengo que preguntar. ¿Has tomado alguna medicación experimental, practicado en ensayos clínicos? ¿Te has sometido a algún procedimiento que no me hayas contado?» «Nada. Lo único que ha cambiado en mi vida es Marga y Liliana». La doctora Vargas se recostó en su silla. «He sido neuróloga durante 30 años. No creo en los milagros, pero tampoco creo en negar la evidencia». «¿Qué está diciendo?» «Estoy diciendo que lo que te está pasando es real, medible y sin precedentes. Tus vías nerviosas se están regenerando a un ritmo que debería ser médicamente imposible. Si esto continúa», hizo una pausa como si temiera decirlo en voz alta. «Si esto continúa, ¿qué? Podrías volver a caminar. Podría. Probablemente volverás a caminar». Las palabras golpearon a Roberto como un rayo. Durante 20 años le habían dicho que su condición era permanente, irreversible, sin esperanza. Ahora, la misma mujer que le había dado esa devastadora noticia le decía lo contrario. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «Si la regeneración sigue a este ritmo, 6 meses, tal vez menos». Roberto condujo de regreso a casa como en un sueño, su mente dando vueltas entre posibilidades y temores. Caminar de nuevo había sido un sueño por tanto tiempo, que enfrentarlo de verdad se sentía irreal, pero más allá de eso, le aterrorizaba lo que eso significaría para su relación con Marga y Liliana. Y si solo lo amaban porque lo necesitaban, y si su indefensión había sido el fundamento de su vínculo.
¿Lo querrían todavía si ya no estaba roto? Los encontró en el jardín. Liliana le enseñaba a Marga la forma correcta de plantar bulbos, según su experta opinión de 6 años. Al verlo acercarse, ambas levantaron la vista y notaron que algo había cambiado. «¿Qué dijo la doctora?», preguntó Marga. Roberto les contó todo: los escaneos, la regeneración, el pronóstico de la doctora Vargas. Cuando terminó, Liliana aplaudió encantada, pero la expresión de Marga era difícil de leer. «Es maravilloso», dijo con cuidado, «todo lo que esperabas». Pero Roberto notó la duda en su voz, el mismo miedo que lo carcomía. «Marga, si vuelvo a caminar, si ya no necesito ayuda». «¿Crees que nos iremos?», interrumpió ella. «Creo que llegaste a mi vida porque yo estaba roto, si ya no lo estoy». Marga guardó silencio un largo rato. Luego se puso de pie con las manos aún sucias de tierra y lo miró directamente a los ojos. «¿Crees que me enamoré de tu silla de ruedas?», preguntó. «Creo que te enamoraste de alguien que te necesitaba desesperadamente, alguien que no podía sobrevivir sin ti». «Tienes razón», dijo Marga, y el corazón de Roberto se hundió. «Sí, me enamoré de alguien que me necesitaba, pero no porque no pudieras caminar, Roberto. Me enamoré de alguien con el corazón roto, que había olvidado cómo confiar, que había renunciado a la felicidad. Y vi cómo ese hombre recordaba cómo tener esperanza otra vez». Liliana, que había estado escuchando con la atención solemne que los niños reservan para las conversaciones importantes, de pronto se puso de pie. «¿Puedo contarles un secreto?», preguntó. Ambos adultos asintieron. «Siempre supe que ibas a volver a caminar, señor Roberto. Esa nunca fue la verdadera magia». «Entonces, ¿cuál fue la verdadera magia?», preguntó Roberto. Liliana sonrió. La sonrisa sabia de alguien mucho mayor que 6 años. «La verdadera magia fue verte recordar que mereces ser amado. Que tus piernas estén mejorando es solo un regalo extra». Roberto sintió las lágrimas correr por su rostro. Durante 20 años había creído que su valor estaba atado a su capacidad de caminar, de ser independiente, de no necesitar a nadie. Pero sentado en ese jardín, con tierra bajo las uñas y amor en el corazón, se dio cuenta de que había estado equivocado en todo. Entonces, cuando pueda volver a caminar, dijo lentamente: «¿Todavía me amarás?». «Te amaremos más», dijo Marga con firmeza, «porque estarás completo en todos los sentidos». El hombre que venció lo imposible, que volvió a confiar, que eligió el amor por encima del miedo. Esa noche, mientras arropaban a Liliana en la cama, hizo un anuncio que los dejó a ambos sin aliento. «Mañana es cuando ocurre la magia más grande», dijo con total naturalidad. «¿Qué quieres decir?», preguntó Marga. «Mañana el señor Roberto va a dar su primer paso y entonces todos verán que la niña que creía en los milagros tenía razón desde el principio». Al darle las buenas noches y apagar las luces, ni Roberto ni Marga cuestionaron cómo Liliana podía saber algo así. Habían aprendido a confiar en la extraordinaria intuición de esa niña sobre los asuntos del corazón y del alma. Pero el día siguiente demostraría que el don de Liliana para ver lo imposible iba mucho más allá de la sanación emocional. Mañana lo cambiaría todo. Lo que sabían sobre el amor, la fe y la capacidad de una niña para convertir lo imposible en realidad. La mañana del 15 de marzo amaneció clara y brillante con la luz de primavera filtrándose por las altas ventanas de la mansión. Roberto despertó sintiéndose diferente, con una energía que no experimentaba desde antes del accidente. El hormigueo en sus piernas se había intensificado durante la noche y ahora sentía como si electricidad recorriera caminos que llevaban 20 años dormidos. Marga lo encontró en la cocina, sentado más erguido en su silla de ruedas que nunca. «Hoy se siente diferente»,
dijo simplemente. Antes de que pudiera responder, Liliana entró corriendo aún en pijama, pero despierta y prácticamente vibrando de emoción. «Es hoy», anunció el día en que el señor Roberto recuerda cómo caminar. «Cariño, no lo sabemos», empezó Marga. «Sí lo sé», dijo Liliana con total certeza. «Lo soñé. En mi sueño había una luz dorada brillante alrededor del corazón del señor Roberto y bajaba hasta sus pies, y entonces se levantaba y la luz era tan fuerte que todos podían verla». Roberto miró a esa niña extraordinaria que había transformado por completo su vida. «Liliana, incluso si mis piernas están mejorando, volver a caminar tomará meses de fisioterapia. Quizá pueda ponerme de pie, pero inténtalo», dijo Liliana simplemente. «Ahora mismo, solo inténtalo». Roberto sintió que el corazón le latía con fuerza. Durante 20 años había temido tener demasiadas esperanzas, creer demasiado en posibilidades que quizás no existían. Pero al mirar el rostro expectante de Liliana y el apoyo amoroso de Marga, comprendió que en ese momento no había lugar para el miedo. Lentamente, con cuidado, colocó las manos sobre los apoyabrazos de la silla. La sensación en sus piernas era más fuerte que nunca, un hormigueo cálido que latía con cada pulsación. «Puedo sentirlas», susurró mis piernas. «Realmente puedo sentirlas». Y le comenzó a empujarse hacia arriba, y por primera vez en 20 años sus piernas respondieron no a la perfección ni con fuerza. Pero se movieron, lo sostuvieron, recordaron. Pulgada a pulgada, Roberto se levantó de su silla de ruedas. Marga ahogó un grito llevándose la mano a la boca. Liliana observaba con satisfacción tranquila, como si siempre hubiese sabido que este momento llegaría. «Estás de pie», susurró Marga. «¿Estás realmente de pie?» Roberto estaba erguido ahora, tambaleándose ligeramente, pero definitivamente vertical. Lágrimas corrían por su rostro mientras la sensación llenaba sus piernas. No solo hormigueo, sino sensación real, fuerza real. «Ahora intenta un paso», dijo Liliana con dulzura, «solo un pasito hacia mí». Roberto miró los casi 3 pies que lo separaban. Podían haber sido 3 millas, pero Liliana extendió sus pequeñas manos, su rostro radiante de fe y amor. «Vamos, señor Roberto, estoy justo aquí». Roberto levantó el pie derecho, lo levantó de verdad y dio un paso, luego otro. Sus movimientos eran inestables, inseguros, pero estaba caminando. Después de 20 años en una silla de ruedas, estaba caminando por la cocina hacia una niña que nunca dudó que este momento llegaría. Cuando llegó a ella, cayó de rodillas y la abrazó. Ambos lloraban. «Lo lograste», susurró ella en su oído. «Recordaste cómo caminar». «Lo logramos», corrigió Roberto. «Todos juntos». Esa tarde, la doctora Vargas llegó con un equipo de especialistas para documentar lo que ya llamaban el caso más asombroso de regeneración medular en la historia médica. Hicieron pruebas, mediciones, exámenes que confirmaron lo que todos habían presenciado. Roberto Hernández estaba caminando otra vez. «Estudiaré este caso el resto de mi carrera», dijo la doctora Vargas, «y probablemente nunca entienda del todo cómo ocurrió». «¿Importa cómo ocurrió?», preguntó Roberto. «No es suficiente con que haya pasado, doctora». La doctora miró a esa familia, porque eso eran ahora clara e innegablemente, y sonrió. «Tienes razón. Hay cosas que no necesitan explicación, solo necesitan ser celebradas». Esa noche, mientras estaban sentados en el jardín donde tanta sanación había ocurrido, Liliana hizo una última declaración. «La magia aún no ha terminado», dijo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Marga. El señor Roberto volvió a caminar, pero eso era solo la magia de práctica. «Ahora viene la magia de verdad». «¿Qué es?», Liliana sonrió. «Ahora ustedes dos se casan y yo soy la niña de las flores.
y todos vivimos felices para siempre como en los cuentos. Solo que este cuento es real y es nuestro. Roberto y Marga se miraron, y en ese momento ambos comprendieron que una niña de 6 años acababa de decir en voz alta lo que ninguno se había atrevido a esperar. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó Roberto en voz baja. «Es lo que he querido desde el día que nos conocimos», respondió ella, «solo que no me atrevía a creer que era posible». «Bueno», dijo Roberto tomando las manos de ambas, «ya hemos demostrado que lo imposible sucede cuando las personas se aman lo suficiente como para creerlo». 6 meses después, Roberto Hernández caminó por el pasillo de la iglesia de Santa María para casarse con Margarita Torres, con Liliana como la niña de las flores, Elena como la orgullosa abuela y la doctora Vargas como testigo de los milagros. Las páginas sociales lo llamaron la boda del año, pero para las 3 personas en el centro de todo. Fue simplemente el siguiente capítulo de una historia que les enseñó que el amor realmente puede sanar cualquier cosa, incluso lo que la ciencia médica dice que es imposible. Y en la primera fila, sosteniendo con ternura la flor que Liliana le había regalado, estaba Elena Hernández, secándose lágrimas de felicidad mientras veía a su hijo caminar con paso firme hacia un futuro que la fe de una niña había hecho posible. El milagro no fue solo que Roberto volvió a caminar. El milagro fue que 3 almas rotas se encontraron y se hicieron completas. Y a veces, cuando el amor es lo suficientemente fuerte y la fe lo suficientemente pura, incluso lo imposible se vuelve inevitable.